Estás cansado y no es solo cansancio físico, es ese peso invisible en el pecho, esa sensación constante de que no estás haciendo lo suficiente, de que no estás ganando lo suficiente, de que no eres suficiente. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si Dios promete suplir, ¿por qué vives con miedo? Tal vez no lo dices en voz alta. Tal vez sonríes, trabajas, produces contenido, haces planes, pero por dentro hay una voz que susurra: ¿y si no lo logro? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si todos avanzan y yo me quedo atrás? La ansiedad financiera no siempre grita. A veces se disfraza de productividad extrema, de comparación constante, de necesidad de demostrar valor. Y sin darte cuenta, comienzas a medir tu identidad por números, por ingresos, por resultados, por validación externa. Pero escucha esto con firmeza: tu valor no fluctúa con tu cuenta bancaria. El miedo a no ser suficiente no nace del dinero, nace de una identidad desconectada de su fuente. Y hoy vamos a confrontar eso, no con culpa, no con juicio, sino con verdad. Porque tal vez el problema no es la falta de dinero, sino el miedo profundo de sentir que, si no produces más, dejarás de valer. Y eso necesita ser sanado. La ansiedad por el dinero no comenzó ayer. No empezó cuando viste tu cuenta bancaria. Comenzó mucho antes. Tal vez comenzó cuando aprendiste que el valor se demuestra, cuando entendiste que el reconocimiento se gana, cuando sentiste que solo eras visto si producías algo. Crecimos en un mundo que aplaude resultados, no procesos, que celebra cifras, no carácter, que muestra éxito visible y esconde luchas invisibles. Y poco a poco el dinero dejó de ser un recurso. Se convirtió en validación, en identidad, en seguridad emocional. Sin darte cuenta, empezaste a pensar: cuando gane más, estaré tranquilo. Cuando facture más, me sentiré suficiente. Cuando logre más, dejaré de compararme. Pero la comparación no termina con más ingresos. La comparación se alimenta del vacío interno. La ansiedad financiera es una lucha silenciosa entre dos voces. Una dice: necesitas más para valer más. La otra susurra: ya tienes valor incluso en el proceso. El problema no es querer prosperar. El problema es creer que tu dignidad depende de cuánto produces. Y cuando tu identidad se apoya en números, cada número que no alcanza se convierte en amenaza. Y ahí nace el miedo, no al dinero, sino a no ser suficiente. Y mientras no confrontes esa raíz, ningún ingreso será suficiente para calmar el alma. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 nos dice que suplirá algunas cosas. No dice que suplirá cuando tú seas perfecto. Dice que suplirá todo lo que te falta. Entonces déjame preguntarte algo con firmeza. Si Dios promete provisión, ¿por qué vives en constante sensación de escasez? Tal vez dices que confías, tal vez oras, tal vez hablas de fe, pero tu ansiedad revela dónde realmente está tu seguridad. Porque cuando el dinero baja, tu paz baja. Cuando los resultados tardan, tu identidad se tambalea. Cuando el reconocimiento no llega, dudas de tu valor. Y eso muestra algo profundo. Has colocado el peso de tu seguridad en algo inestable. El dinero es variable. Los resultados son variables. Las temporadas cambian, pero la provisión de Dios no depende de la temporada. Aquí está la confrontación. No es que te falte dinero, es que te falta descanso. Has intentado controlar todo. Has intentado asegurar cada resultado. Has intentado ser autosuficiente, pero la fe no es producir sin miedo. La fe es producir sin perder la paz. Y mientras tu identidad dependa de lo que generas, vivirás en ansiedad aunque prosperes. Porque el miedo no se alimenta de la falta, se alimenta de la desconexión. Y eso es lo que hoy estamos enfrentando. Hay algo que necesitas entender con claridad. Tu ingreso puede cambiar, pero tu identidad no debería hacerlo. Sin embargo, muchas personas viven exactamente al revés. Cuando el dinero entra, se sienten poderosas. Cuando el dinero falta, se sienten pequeñas. Cuando facturan más, caminan con confianza.
Cuando no logran metas, se sienten fracasadas. Eso no es ambición saludable. Eso es identidad atada al rendimiento. Y cuando tu identidad depende del rendimiento, cada día se convierte en examen. Cada proyecto es una prueba de valor. Cada resultado es un veredicto sobre quién eres. Pero tu valor no se negocia en el mercado. Escucha esto con firmeza. No eres más digno cuando produces más, ni eres menos valioso cuando estás en proceso. El mundo te enseñó que vales por lo que generas. Dios te recuerda que vales porque eres hijo. Y mientras sigas intentando comprar seguridad con productividad, la ansiedad seguirá encontrando espacio dentro de ti. Porque el ingreso mide resultados, pero la identidad define estabilidad. Y cuando confundes uno con el otro, vives en una montaña rusa emocional. Hoy necesitas separar estas dos cosas. Tu cuenta bancaria es una herramienta. Tu identidad es una raíz. Si la raíz está firme, la temporada no te quiebra. Si la raíz está débil, cualquier número te desestabiliza. Y la pregunta no es cuánto estás ganando. La pregunta es, ¿desde dónde estás construyendo? Déjame contarte algo que tal vez se parezca a ti. Había una persona que trabajaba sin parar. Se levantaba temprano, se acostaba tarde. Leía, estudiaba, producía, planeaba. Siempre pensaba ahí un poco más, solo necesito un poco más ingresos, más reconocimiento, más resultados. Creía que cuando alcanzara cierta cifra, la ansiedad desaparecería. Y finalmente, esa cifra llegó. Pero la paz, no. Porque cuando alcanzó ese nivel, apareció un nuevo miedo. ¿Y si ahora lo pierdo? ¿Y si no puedo mantenerlo? ¿Y si los demás avanzan más rápido? Entonces entendió algo doloroso. No estaba persiguiendo dinero, estaba persiguiendo validación. Cada meta alcanzada no calmaba el alma, solo elevaba el estándar de presión. Y un día, en silencio, tuvo que admitir algo. No era la falta de dinero lo que dolía, era el miedo constante de no ser suficiente. Suficiente para sostener el éxito, suficiente para destacar, suficiente para merecer estabilidad. Tal vez esa historia no sea ajena para ti. Tal vez tú también estás corriendo detrás de tranquilidad, pensando que está en el próximo resultado. Pero si la raíz no cambia, ningún número será capaz de darte descanso. Porque el vacío que intentas llenar con ingresos no es financiero, es emocional. Y eso requiere algo más profundo que estrategia. Hay algo que casi nadie te dice. La ansiedad financiera muchas veces no nace de la escasez, nace del orgullo silencioso de querer ser autosuficiente. Escucha esto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no dijo, esfuérzate hasta ser suficiente. Dijo, mi gracia es suficiente. Pero tú aprendiste lo contrario. Aprendiste que debes poder solo, que debes garantizar todo, que debes controlar cada resultado. Y cuando algo sale diferente de lo esperado, tu paz se rompe. Porque en el fondo no estabas confiando, estabas intentando sostener el mundo con tus propias fuerzas. La autosuficiencia parece fortaleza, pero muchas veces es miedo disfrazado. Miedo a depender, miedo a soltar, miedo a admitir que no tienes todo bajo control. Y mientras sigas creyendo que todo depende de ti, la ansiedad será inevitable. Porque tu mente no fue diseñada para cargar el peso del futuro entero. La gracia no elimina el trabajo, pero elimina la presión de probar tu valor a través del trabajo. Y cuando entiendes esto, algo cambia. No trabajas desde el miedo, trabajas desde identidad. No produces para demostrar, produces desde propósito. Y esa diferencia transforma la manera en que experimentas el dinero. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Primero, entendiendo algo esencial. El dinero es un recurso, no un salvador. Cuando lo conviertes en salvador, le das un peso que no puedes sostener. Esperas que te dé seguridad absoluta. Esperas que te dé identidad. Esperas que silencie tus inseguridades. Pero ningún número puede hacer eso. La seguridad verdadera no nace del ingreso estable. Nace de una identidad estable. Y eso cambia completamente la forma en que trabajas.
Cuando trabajas desde ansiedad, cada meta es una urgencia, cada retraso es una amenaza, cada error es una prueba de incapacidad. Pero cuando trabajas desde identidad, cada meta es dirección. Cada retraso es proceso, cada error es aprendizaje. La diferencia no está en cuánto produces, está en desde dónde produces. Y aquí viene algo confrontador. No necesitas dejar de querer prosperar. Necesitas dejar de creer que prosperar te hará suficiente, porque ya eres suficiente para empezar. Ya eres digno en el proceso. Ya tienes valor incluso en la temporada de construcción. Cuando internalizas esto, algo se aquieta dentro. Sigues planificando, sigues creciendo, sigues soñando, pero ya no corres con miedo. Construyes con propósito, trabajas con paz, y prosperas sin perder tu alma en el intento. Y eso es verdadera libertad financiera. No basta entender, necesitas aplicar. Así que aquí tienes 3 decisiones concretas que pueden cambiar tu relación con el dinero desde hoy. Primero, deja de compararte durante 30 días. La comparación alimenta la ansiedad porque siempre muestra el resultado del otro y esconde su proceso. Cada vez que comparas ingresos, avances o reconocimiento, estás reforzando la idea de que tu valor depende de velocidad. Durante 30 días, enfócate solo en tu crecimiento, sin medir tu dignidad por métricas externas. Segundo, trabaja con estrategia, no con miedo. Pregúntate antes de tomar una decisión, ¿estoy actuando desde visión o desde desesperación? Las decisiones tomadas desde miedo suelen ser impulsivas. Las decisiones tomadas desde identidad son firmes. Tercero, establece un ritual de paz antes de producir. Antes de trabajar, antes de planear, antes de buscar ingresos. Detente, ora, respira. Recuerda Filipenses 4:19, no produces para que Dios provea. Dios provee mientras produces. Esa diferencia cambia tu sistema nervioso, cambia tu enfoque, cambia tu energía. Cuando trabajas desde paz, tu claridad aumenta. Cuando trabajas desde ansiedad, tu mente se nubla. El dinero responde mejor a estrategia que a pánico. Y cuando alineas fe, identidad y acción, la ansiedad pierde fuerza. Pero todavía falta algo importante que necesitamos enfrentar antes de cerrar. Escucha esto con calma y con firmeza. El problema nunca fue el dinero. El problema fue el miedo silencioso de no ser suficiente. Miedo a fallar, miedo a no alcanzar, miedo a quedarte atrás. Pero hoy enfrentaste algo más profundo, tu identidad. No depende de tus ingresos. Filipenses 4:19. No es una frase motivacional, es una declaración espiritual de provisión. Y 2 Corintios 12:9 te recuerda algo poderoso. No necesitas ser autosuficiente para prosperar. La ansiedad pierde fuerza cuando dejas de medir tu valor por resultados. Prosperar no es correr con miedo, es construir con propósito. Y tal vez hoy no cambió tu cuenta bancaria, pero puede cambiar tu mentalidad. Y cuando la mentalidad cambia, el destino también cambia. Si este mensaje habló contigo, no fue casualidad. Tal vez necesitabas escuchar que no estás atrasado. No estás perdido. No estás condenado a la escasez. Estás en proceso. Y si quieres profundizar aún más en cómo reconstruir tu identidad financiera, desde la fe y la estrategia, hay recursos que pueden acompañarte en ese camino. Ahora te dejo algo simple. Escribe en los comentarios, confío en la provisión de Dios. Suscríbete si quieres crecer con propósito. Comparte este mensaje con alguien que vive esta ansiedad en silencio. No naciste para vivir con miedo. Naciste para caminar con dirección, fe y claridad. Y lo mejor todavía está en construcción. Antes de terminar, quiero que respires. Tal vez llevas años creyendo que necesitas hacer más para valer más. Tal vez llevas tiempo cargando el peso de demostrar que puedes. Pero hoy quiero que escuches esto claramente. No estás atrasado, no estás condenado a la escasez. No eres menos por estar en proceso. La provisión no comienza en tu esfuerzo, comienza en tu identidad. Cuando entiendes que tu valor no depende de tus resultados, algo se libera dentro de ti. Sigues trabajando, sigues construyendo, sigues soñando, pero ya no desde el miedo,
desde la convicción. Y si hoy decides soltar la autosuficiencia y confiar mientras avanzas, algo cambia en tu interior. Escribe esto en tu corazón: no trabajo para probar mi valor, trabajo desde el valor que ya tengo. Si este mensaje te fortaleció, permanece en esta comunidad. Aquí no hablamos solo de dinero. Hablamos de identidad, propósito y crecimiento real. Y recuerda, la ansiedad grita, pero la verdad permanece.